Joaquín, estoy muy emocionado con este nuevo episodio de CICE Podcast. Tengo a más que un ministro, porque tenemos a un ministro, Sí. eso es un hit, pero lo conozco antes de ser ministro, lo conocí en Semana, es de esas personas que cuando ven a alguien especial cambian la vida. A mí, por ejemplo, me consiguió al lado de Carolina Urrutia mi contrato en Semana a término indefinido cuando trabajé en Semana. Fue de esas personas que dijo, cogen a Joao, dele el contrato. Yo creo en él. No solo en eso. Siempre cuando pensamos en ministros, pensamos en personas que están viciadas con el poderío político. Y yo te puedo decir personalmente que conozco a Juan David Correa desde antes y es de las personas más transparentes y correctas que he conocido en el medio editorial. Y entonces, cuando veo que a este señor lo llaman para el ministerio, se me va un plop en la cabeza diciendo, pucha, una persona tan buena, tan transparente, meterse a un ministerio que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, ¿por qué te arriesgas siendo una persona tan transparente y tan honesta, tan digna y todo eso? Bienvenido, Juan David. Gracias a los dos, gracias a CICE Podcast y Joao, gracias, por supuesto, es un placer volverte a encontrar. Es una pregunta que es muy interesante porque al final, si se quiere, la respuesta es igual de honesta. Quizás yo no habría aceptado una posición así si no creyera en el proyecto político que representa el presidente, si no pudiera en todo caso ser yo mismo y decir lo que siento y lo que pienso. No habría aceptado una posición directiva en un lugar en donde tendría o tuviera que convertirme en otro personaje. Al final en esto es lo que he trabajado y obviamente a este sector es que me debo, y si llegara aquí a traicionarlo, pues puedo traicionarlo 2 o 3 años, pero después voy a ser un ciudadano común y corriente. Y creo que ninguno de mis amigos, colegas, personas y gestores culturales de este país me lo perdonaría. Entonces, nunca soñé ni pensé que algo así podría pasarme. No estaba dentro de mis planes. La historia, digamos, es una historia un poco de thriller, si se quiere, lo que me pasó hace un año. Renuncié, ahora hablaremos seguramente de eso. Y estaba buscando empleo. Estaba como cualquier persona que sale de un trabajo, pues estaba buscando trabajo. Ya había conseguido un par de cosas, estaba bien, contento, escribiendo, consiguiendo dinero para mis hijos. Y ocurrió esta llamada, y esa llamada obviamente me hizo preguntarme muchas cosas. ¿Estoy yo preparado para esto? ¿Soy la persona indicada? ¿Podré hacerlo con dignidad, con fuerza, con entereza? Pondré en práctica entonces, y con eso concluyo para no ser tan larga la respuesta, eso que tú dices, que básicamente no es que yo me sienta honesto, correcto, superior moralmente a nadie, pero sí son cosas por las que he luchado en este país y sí creo que uno tiene que dar ejemplos si es que quiere cambiar el país. Y como yo me quejaba tanto y criticaba tanto y decía tanto en las redes y en las revistas y en los libros que publicaba y sobre todo me politicé tanto en un sentido ciudadano a partir del plebiscito que perdió La Paz y me manifesté, digamos, contra esa idea. Cuando llegó la opción, pues la pregunta que tuve que responderme es, bueno, ahora me toca a mí asumir del otro lado. Yo no soñé con ser esto, pero ahora tengo que probar que quizás se pueda hacer de otra manera y ese ha sido el desafío de estar en un ministerio, probar que se puede de otra manera entender, y yo creo que se puede de otra manera. Evidentemente tienes que dejar el cálculo personal en otro lugar y tratar de consagrarte a un trabajo y no pensar en qué viene después. Y el país está muy tensionado políticamente y obviamente estar aquí probablemente va a tener unos costos, lo cual no me importa porque al final estoy haciendo las cosas con el corazón, con la cabeza y con un equipo maravilloso de gente que está de alguna manera entendiendo el mensaje que
no podemos ser inferiores a este momento que nos pusieron en las manos. Maravilloso. Hay un momento de la vida, cuando hay ministro, que a mí me pasó la crisis de los 40, cuando paso de los 39 a los 40, que es ya no estoy para perder tiempo. Ya me posiciono políticamente, ya no me da miedo posicionarme, ya. Y hubo un momento de nuestras vidas, mía y de Joaco, en que éramos divergentes. Cada uno tenía una posición en Brasil. Yo iba por un lado. Y seguimos siendo, ¿no? Pues Seguimos somos siendo. muy distintos, hermanos, toda la vida la misma educación, pero somos muy distintos en muchas facetas, no solo política de la vida, pero eso me parece más que normal. Y eso que dormimos pero, 18 años en el mismo cuarto. Sí, sí, Juepucha. y hay cuentos buenos de eso. Y- Él era el mayor, entonces casi siempre yo salía perdiendo, pero todo bien. No, pero bueno. Y llega, si se puede, nace también de una crisis que tuve con Joaco y me asusté, porque yo tengo una visión más de izquierda, Joaco es un poco más de derecha, y cuando tuvo las últimas elecciones de Brasil, Lula contra Bolsonaro, yo me vi haciendo cosas que lo hacían los de la derecha. Yo los últimos 2 meses de las elecciones, yo no podía ver a Joaco. Yo decía, juepucha, yo soy con visión de izquierda, donde me veo más, juepucha, para el pueblo, más empático. Y yo soy el que no estoy pudiendo hablar con él, no lo estoy ni pudiendo ver. Y yo me alejé por 2 meses. Y no puedo ser así, porque los años anteriores, no Joaco no fue ese tipo de derecha que me rechazó y nada, pero el que hacía eso eran los bolsonaristas en Brasil. ¡Ay, los comunistas! ¡Ay, no hablemos! Y yo me sentí muy impactado los 4 años de gobierno de Bolsonaro, pero me vi haciendo lo mismo. Juepucha, es asustador que la política se mete en nuestras vidas familiares con el ser humano que más dormí en un cuarto a la vida y no pudiera verlo. Y a partir de ahí yo digo, no, Joaco, sentémonos, dialoguemos y... Hagamos un podcast. ¿Qué ha pasado? Hagamos un podcast de que todo es posible, de que sí se puede y podemos vivir en paz y no nos vayamos para Estados Unidos si está a la izquierda o si está a la derecha. Quedémonos en Colombia y este país es una berraquera. ¿Te ha pasado algo desde que te posicionaste, desde que decidiste decir soy de izquierda? Sé que tu historia familiar viene siempre hacia la izquierda, pero ¿cómo fue esa transición tuya de listo, me posiciono, me pasa lo de Editorial Planeta, ¿no? Que ahí están los char, ahí dices chao. ¿Cómo fue todo ese Big Bang desde que... Yo celebro lo que dices porque creo que al final, y celebro que este espacio haya sido una especie de reconciliación entre esto y eso, en todo caso una propuesta tuya de reconciliación con tu hermano, porque creo que la conversación es eso, la conversación es una posibilidad de entender y de escuchar al otro. Somos seres humanos, tenemos visiones del mundo distintas, hay límites morales para todos y límites éticos para todos. Cuáles son los de cada uno y cuáles son los soportables y con quiénes podemos tener conversaciones y con quiénes definitivamente no, porque transgreden nuestros límites morales o nos agreden o de alguna manera han hecho o han cometido cosas que no son soportables para nosotros. E incluso en ese caso es posible conversar y decir, no estoy de acuerdo con lo que usted ha hecho, usted representa algo o hizo algo que a mí me intranquiliza, que a mí... hay una película muy bella que se llama Asbestas, no sé si la vieron. ¿La vieron? Las Bestias, gallega, pues sucede en un pueblo en Galicia. Y es una película muy hermosa porque lo que muestra es cómo un vecino francés, culto, progre, que llega a vivir a la naturaleza como digamos, un neocampesino porque quiere reinventarse, porque al parecer, según deja entender en la película, es un hombre de negocios que ha ido viajando mucho tiempo o un profesor que ha ido dictando clases y seguramente ha tomado mucho trago, se ha trasnochado mucho y ha querido dejar ese mundo y se va a este pequeño pueblecillo en Galicia, en la frontera con Francia, y intenta con su mujer hacer una vida ahí. Lo que pasa cuando llega a ese pueblecillo es que los vecinos, que son unos gallegos que llevan ahí toda su vida, están a punto de cerrar un negocio con las energías eólicas, con los molinos eólicos de una compañía noruega. Pero los noruegos solo compran la totalidad del territorio, no comprarán y tienen que estar todos de acuerdo. Y él se opone, él dice, no, yo no. Claro, los vecinos que son unos
campesinos oriundos de allí entran en una crisis porque ese pueblo se ha ido quedando solo, es la crisis de los pueblos campesinos en España, los pueblos deshabitados, no hay mujeres, en fin, es una crisis y ellos se quieren ir, quieren vender. Cuando les preguntan en algún momento, ¿tú por qué quieres vender? ¿Para qué? Él dice, no, yo quiero irme a vivir a Orense, a la ciudad, comprarme un taxi y que mi mamá viva en un apartamento viendo televisión, eso es lo que yo quiero. Y él le dice, eso es absurdo. Él dice, eso es absurdo para usted. Usted ya vivió en la ciudad, usted ya hizo sus cosas, ¿por qué yo no tengo derecho? Entonces, cuando uno conversa, y esta película es muy dramática porque él intenta conversar, pero esa conversación al final nunca se puede dar porque no hay un entendimiento, y bueno, no voy a contar el desarrollo de la película. Lo que quiero decir es que cuando uno conversa, e incluso para esa conversación no conduce sino a un nuevo desencuentro, lo que está tratando de hacer en el fondo es crear algo que es en lo que hemos insistido desde este ministerio y que fue por lo que yo también acepté acá. ¿Qué fue lo que me politizó? ¿Qué me politizó? Entender que una vez más en 2016 la propuesta de firmar o de votar por un referendo para decir sí a la paz había fracasado en este país por una serie de mentiras que se habían dicho, mentiras que son absolutamente absurdas, como que iba a venir un rayo homosexualizador e iba a homosexualizar a los niños colombianos. Y a partir de ese momento sentí un desasosiego muy profundo. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Por qué se producen estas cosas en este país? Yo tengo que seguir juzgando a aquellos que votaron no o entender cuáles son sus miedos. ¿Por qué alguien está dispuesto a creer esa mentira? Porque en el fondo todos estamos dispuestos en algún momento a creer algo que nos conviene. Y ese ponerse en cuestión en el fondo es lo que yo creo que va a construir un mejor país. Eso que tú hiciste con tu hermano o eso que yo hoy lo hice con unas personas de la alcaldía que representan un proyecto político distinto, nos sentamos en una mesa y les dije, tenemos que aprender a hablar de otra manera. Ustedes tienen una idea de la política, nosotros representamos otra. No nos digamos mentiras. Ese es el principio. Tú eres distinto, yo soy distinto. ¿A dónde podemos acordar? Cuando llegamos y tenemos un punto de encuentro sobre eso que tú quieres y esto que yo quiero, entonces empieza una conversación porque yo tengo que ceder cosas y tú tienes que ceder cosas. Si yo actúo, como tú dijiste, con la lógica de la violencia, quitémosle la ideología, en el fondo estoy repitiendo todo aquello de lo que me he quejado de la vida, ¿cierto? No me gusta que se paramilitarice el país, es decir, que un vecino acuda a un ejército privado para a tomar la ley propia. Pero cuando tienes poder, eso lo puedes hacer. Puedes tomar decisiones contra otros porque no te gustan lo que otros están haciendo. Si te critican, puedes ponerte furioso y pedir que anulen a alguien o que no le den un trabajo o que lo veten en un lugar. Todo eso yo lo resentí toda mi vida y es a lo que me someto todos los días, a actuar en contra de eso, incluso con emociones complejas, porque uno siente cosas cuando alguien lo agrede, alguien lo insulta, alguien dice mentiras, alguien dice un chisme. ¿Cuál es la primera sensación que tú tienes si eres ministro? Voy a hacer algo, porque me tengo que aguantar esto. Yo tengo el poder para hacer algo. Y la primera respuesta que uno se tiene que dar para cambiar de verdad este país es, no puedo hacer nada, esa persona tiene el derecho a criticarme y si quiere decir una mentira sobre mí, pues ¿qué puedo hacer? No está en mis manos, alguna motivación tendrá, ¿cierto? ¿Cuándo puedo actuar y decir, hey, alto y voy a acudir a la ley? Me estás amenazando, ahí no hay transacción posible, no hay conversación posible. Si hay violencia de por medio, no habrá conversación posible. Pero si hay lo otro, yo creo que hay que buscar la solución una y otra vez, así uno fracase. Para mí, la comparación con una relación amorosa es muy importante. Yo he leído mucho sobre el amor, he leído filosofía sobre el amor, he luchado toda mi vida por vivir con alguien y lo conseguí hace 10 años, pero lo conseguí con un principio muy distinto al de todas mis relaciones anteriores. El principio fue mirar a los ojos a esa persona y decirle, yo soy así, yo tengo estos miedos, yo tengo estas debilidades, yo tengo celos, yo soy celoso. Y tengo miedo de que empezar de nuevo una relación porque tengo celos. Cuando dije eso, empezó una conversación y los celos desaparecieron, porque yo dije, yo no puedo soportar más de esto, no puedo ir. Si tú te vas a ir a tal lado y me dices una cosa medio mentiras, me voy a paniquear,
Y cuando tú en el fondo te expones, que es muy difícil, quizás después de los 40 eso empieza a ocurrir para algunas personas, entonces te liberas y dices, seguramente yo no le parezco tan chévere a todo el mundo, no le tengo que agradar a todo el mundo, me darán palo en Twitter, ahora soy un personaje público, dirán que que sonríe tanto y se cree mejor y es tan feliz y es un tonto. Tengo que recibir todo eso porque en el fondo acepté estas reglas del juego como en una relación amorosa. Tengo que concederte tus miedos y tú me tienes que conceder los míos. Cuando tú le dijiste a tu pareja, soy celoso, ¿sí? Soy celoso, ya, no aguanto más, tengo que decirlo, soy celoso. Sí, uno siente como eso, entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué te dijo tu pareja, no? A ti. O sea, yo soy esto que tú no esperabas. ¿O no hubo esa reacción también? Fue hermoso porque me dijo yo también. Ah, Entonces llegamos a unos acuerdos. Entonces dijimos, bueno, entonces aquí el primer acuerdo es, yo no creo en las relaciones abiertas, yo no creo en si tienes esa debilidad, abrazar a otro, o irme y decirte verdades a medias, o vamos a tener que tener un buen principio de entendimiento, que es decirnos la verdad, por compleja que parezca. Todo el tiempo en la vida estamos tentados a decir mentiras y no sabemos por qué, mentiras tontas, no quieres herirlo a él. hasta Llegué por miedo. tarde, ¿por Sí, qué? por Y miedo. dices una mentira en vez de decir, me olvidé, me dormí, perdón, sé que era muy importante, me equivoqué y ya. Pero estamos mintiendo supuestamente para no herir al otro. Y yo creo que cuando uno miente, en el fondo hiere al otro. Porque si ese otro se da cuenta que tú inventaste algo para cubrir algo que lo afectó, en el fondo lo que empieza a sentir es que tú eres capaz de eludir tu responsabilidad frente a él. Que tú eres capaz de inventar un relato y que si así como eres capaz de inventar un relato así de chiquito porque no llegaste a tiempo, la próxima inventarás otra cosa. Y eso es lo que en el fondo está mal. Todos nos equivocamos, todos somos falibles, todos somos frágiles, tenemos complejidades, hemos sufrido, nos hemos criado de formas diversas, en fin. Ese principio de conversación, que es un poco este que ustedes están proponiendo, yo creo que es en el fondo hacia donde tiene que ir la sociedad, porque si la sociedad no avanza hacia allá y seguimos pensando que todo depende de lo que yo pueda esconderte a ti, eludirte a ti para ganar un lugar, un trabajo, más dinero, un puesto en la fila, un lugar en el fútbol, un cupo en el colegio, y solo avanzo yo, en ese sentido lo único que voy creando es una cantidad de fantasmas con las cuales es insoportable vivir. Y esos fantasmas muchas veces en este país, y eso es dramático, se convierten en violencia. ¿Por qué? Porque para avanzar en la mentira algún día tienes que quitar a alguien del medio. Y eso es verdad. Puede que no lo mates, puede que no estoy hablando solo de ese tipo de violencia, pero sí lo puedes vetar. Yo he tenido experiencias y no voy a hablar mucho de eso, pero yo he sabido de personas que en el pasado han dicho, esa persona no debería trabajar acá sobre mí. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien se tomaría y se arrogaría el derecho de decir, yo sería incapaz de decir eso? Tú no me gustas, como tú dijiste en el trabajo. ¿Crees que yo tengo el derecho a negarte un lugar en semana o en una revista porque no me gustas a mí? Eso es un absurdo. El que se tiene que quitar de en medio soy yo. Y que tú seas, y que tú habites, y O que sea, tú ¿no me demuestres. querías? Me acabas de contar. Acabo, yo no sabía. acabo de descubrir. Voy a ir con mi psicoterapeuta, voy a hablar de eso. Juan, dame... No, mentiras. Sí, 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 sí. total. A ver, Juan, una de las banderas de la izquierda en el mundo ha sido la pluralidad, el reconocimiento de la diversidad cultural. La izquierda es muy fuerte en eso y es un punto positivo de la izquierda. Tú estás enfrente del ministerio, un poco más de un año ya, es un tiempo. ¿Sientes que para Petro y para este gobierno tu ministerio es importante? ¿Has tenido un respaldo para hacer lo que has querido o lo que la gente pide? ¿Sientes que eres un ministerio importante para Petro y para el país hoy? Lo primero que te diría es qué es lo importante o qué es la importancia, porque al final la importancia siempre está cubierta de un manto un poco de arrogancia y de superioridad. Yo te diría que hay un mensaje muy importante, ese sí, para mí, y es el presidente
ha confiado en mí, nunca me ha llamado a decirme usted tiene que hacer esto. Y quizás alguna vez que pregunté qué hago en esto, la respuesta que me dieron es la respuesta más maravillosa de mi vida, es usted es el ministro, usted tiene que decidir, para eso está ahí. Si tiene que venirme a preguntar a mí, entonces, ¿quién es la cabeza de ese lugar? Y creo que fue una lección muy importante y es, yo tengo que ser responsable de mis acciones y en ese sentido entregar, que es de alguna manera una de las luchas de la izquierda o en todo caso el progresismo o en todo caso de cierta filosofía que apela un poco a la libertad desde la filosofía. Hegel decía, la libertad es ante todo responsabilidad. Cuando tú entregas libertad, lo que entregas es responsabilidad, es cuidado. Cuando tú entregas vigilancia, coerción, castigo, lo que en el fondo estás entregando es irresponsabilidad, porque alguien encerrado, como cualquiera de nosotros cuando fue adolescente, ante cualquier prohibición, lo primero que estaba pensando era cómo voy a violar esta prohibición, cómo voy a poder irme a fumar a escondidas porque me están negando algo. Cuando tú dices, mira, a un niño, a un joven, a un subalterno, yo no soy superior moralmente a ti, pero tú tienes una responsabilidad. Entonces, en ese sentido me he sentido absolutamente respaldado, agradecido, profundamente agradecido porque se me hizo un reconocimiento. Como les digo, yo no soy alguien de izquierda independiente, progresista, editor, escritor, periodista, pero en todo caso tampoco me voy a inventar una militancia que no he tenido. Yo no venía de la Colombia humana, no venía del polo democrático. Mi padre es un hombre de izquierda, por supuesto, histórico, también un hombre independiente, marxista de los años 70, trotskista, pero también con un espíritu muy independiente, editor también, y lector y escritor. Entonces, en mí lo que ha crecido es esa gratitud y la sensación de que más allá de que la importancia sea que se me conceda un lugar o que se me nombre o que se me la importancia ya ocurrió, es que me hayan elegido para esto, creo que es un reconocimiento muy grande. Yo todos los días me levanto y digo, dure lo que dure, porque estos cargos son de libre nombramiento y remoción, así se llaman, o sea, se pueden acabar en cualquier segundo. Lo que he tratado es de dar las gracias todos los días y decir, esta oportunidad no la puedo perder y no puedo dejar de hacer todas esas cosas que critiqué de quienes estuvieron en esas posiciones. Claro que me voy a equivocar, pero tengo que tener audacias, tengo que tener causas, tengo que tener luchas, no para agredir a nadie, insisto, sino para incluir a esos que no han sido incluidos en este país. ¿Lo voy a lograr? Por supuesto que no, uno no se puede sobredimensionar. El poder sobredimensiona las cosas, el poder te hace creer que tú puedes cambiarlo todo, lo cual es absolutamente falso. Primero, porque solo no puedes. Segundo, porque persuadir a un grupo de gente que te acompañe en eso no siempre es fácil. Hay miedos, hay subalternidades, hay poderes. Entonces no es fácil tampoco que la gente diga, tomo la responsabilidad. Y como yo le digo a mis más cercanos colaboradores y directores, es lo peor que nos puede pasar si tomas la responsabilidad es que te equivoques. Pero si yo te di la responsabilidad, yo tengo que asumir contigo eso. Porque lo peor sería decirte, no, te equivocaste y chao. Porque tú estás, no, yo te elegí y tengo que tomar la responsabilidad de haberte elegido. Y como te elegí y tú decidiste tal cosa, lo cual fue un error, lo tenemos que hablar. ¿Y quién en el fondo es responsable de ese equipo directivo? Yo. Y tengo que tomar esa decisión de ser responsable. Entonces, es muy importante para mi vida, eso no lo dejo de reconocer. Es muy importante el reconocimiento de la cultura como se ha enfocado en este gobierno. Es muy importante que el presupuesto, como nunca antes en la historia, haya crecido de la manera. Esa es una decisión política que se ve que tiene una decisión de alguna manera de darle una importancia a este sector. Y es en ese sentido que considero que es importante. ¿En qué no es importante? En ser el más relevante en la conversación, en ser el elegido, en esas cosas sí que no creo tanto y nunca he creído, porque al final los que hemos hecho cultura en este país sabemos que incluso dentro del poder,
Vamos a poner ya no el ejemplo del gobierno, sino dentro de semana, por ejemplo, Arcadia, que era la revista que yo dirigía, pues era la revista marginal del poder. Ahora, la cultura tiene unas importancias, tiene unos prestigios que incluso en su nivel minoritario son muy importantes para mucha gente. ¿Qué? Un libro es muy importante para mucha gente. ¿Qué? Una revista es muy importante para mucha gente, incluso para el más poderoso de los poderosos. ¿Qué quiere el más poderoso de los poderosos? Escribir un libro. Y eso es paradójico. Entonces, entender todo esto es fascinante, entender que uno es muy pasajero aquí, entender que en el fondo representas muchas cosas y según la gente que te mire y te juzgue, representas lo que ellos quieren que representes. Para unos, una izquierda harta, para otros un señor que tiene un discurso incluyente que no es verdad, para otros un tipo sensato, pero hay que arriesgarse a hacer eso en la vida porque eso puede ser en el poder y puede ser en nuestra vida cotidiana. Y entender eso humanamente creo que es fabuloso porque uno se siente más tranquilo y hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que nos gusta. Ustedes están haciendo esto porque les gusta. Y eso no tiene un precio, tiene un valor muy profundo. Perfecto. Tengo una pregunta, ministro Juan David Correa, que ministro, y es importante. Tengo una pregunta que es relacionada a los medios tradicionales de comunicación de este país y con relación al medio editorial de libros, porque uno sabe que Semana está con Gilinski, es una posición, no sé, Fox News, Estados Unidos, es derecha, extrema derecha. Uno sabe del Tiempo, uno sabe del Espectador. Yo, que he vivido en ese medio, no tenía ni idea que un medio editorial de libros, en mi forma de intentar entender todo lo que pasó, pudiera tener, muy ingenuo yo, ¿no? Pudiera tener lados políticos, que fue lo que dio a entender todo lo que pasó con la Costa Nostra. Sí. Y me quedé boquiabierto. Yo me quedé como, hijo de pucha. O sea, un editorial de libros, pues tú lanzas desde algo de la historia de Petro hasta, no sé, Pacho o lo que sea. Puedes no hablar de política, pero tú hablas de todo y los editoriales lanzan si es bueno. ¿Sabías de eso, de Editorial Planeta, que tenía un lado político? ¿Te arriesgaste ahí diciendo, vamos con este libro 2 años, vamos a lanzarlo? ¿Fue un shock para ti? Lo político está en nuestras vidas y en las empresas y en los partidos y en nuestras casas. Y quizás los últimos 30 años, después de la caída del muro de Berlín, se intentó, y por eso se dijo que la historia se había acabado, se intentó hacer creer que se había acabado la política, digamos, que todos íbamos hacia una idea de progreso, había unos seres humanos convencidos, unos iban a llegar más lejos, los que no llegaban más lejos era por su propia negligencia, y eso de alguna manera despolitizó la sociedad, la convirtió en un sistema productivo y consumista absolutamente, en donde todo el mundo quería de alguna manera las mismas cosas, que comprar, consumir, tener, viajar, de alguna manera moverse, y los de más abajo querían esas cosas aspiracionalmente, y de alguna manera eso, al despolitizarlo todo, nos quitó la visión del pasado antes de 1989, en donde los grupos editoriales, las revistas, los medios, lo que fuera, tenía que ver con la política. Es decir, el diario El Tiempo, que se publicó, desde 1910 hasta 2006, año en que lo compra precisamente Planeta, es de una familia, que es la familia Santos, y esa familia declaraba en sus editoriales en cada elección, nosotros somos gobiernistas. Entonces la información que consumías era una información política, politizada en todo caso, ideologizada en todo caso. Lo mismo las editoriales. El Grupo Planeta es un grupo nacido en Barcelona, lo fundó una familia que se llama la familia Lara, y fue una familia que, digamos, a punta de vender enciclopedias primero y después de crear una red de venta de libros,
también tuvo que ver con los gobiernos y cuál gobierno estuvo en la España desde los años 30 hasta el año 76, pues Franco. Entonces hubo relaciones políticas entre los empresarios, como las hubo con Hitler o como las hubo con el comunismo, ¿cierto? Los empresarios no son aves que no tienen nada que ver con lo que los rodea, tienen que ver con la política. Evidentemente, el planeta ha tenido en la historia de la industria editorial una relación con la derecha, indudable, es bastante claro, bastante obvio, lo cual no es censurable. ¿Qué es lo que intenté yo cuando llegué allí? Primero, reconocer dos cosas. Planeta en Colombia tuvo unos grandes editores en los años 80, 90, es decir, la producción editorial de literatura colombiana. Fernando Vallejo se publicó por primera vez en Planeta, Roberto Burgos, la nueva historia de Colombia se publicó en Planeta, sus editores fueron Juan Luis Mejía, Gabriel Iriarte, Leonel Giraldo, en fin, una serie de personas con pensamientos progresistas, con ideas renovadoras, y pudieron tener un lugar ahí. Después, por supuesto, los vaivenes del país llevan a la editorial, a partir de la compra del Tiempo en 2007, que es el año, digamos, bisagra del segundo gobierno Uribe, a tomar un partido bastante claro hacia el uribismo. Y yo sabía eso, yo no puedo ser ingenuo, yo escribí editoriales sobre eso en Arcadia, los escribimos con Marián, nos parecía muy inconveniente que una editorial se comprara un periódico, todos los libros que iba a reseñar y lo que pues, se iba a convertir en un ejercicio de propaganda. Eso fue unos debates que tuvimos muy grandes. Entonces yo no era ingenuo. Incluso yo publiqué un libro allí por una editora amiga que se llama El barro y el silencio en 2011 y tuve en 2010 y tuve de alguna manera un desencuentro muy profundo porque el libro duró 2 meses en el mercado y lo retiraron de una manera un poco arbitraria. Y yo pues me sentí muy desilusionado. Yo jamás pensé que iba a estar en ese lugar. En el fondo eso es lo que me ha pasado en la vida. Yo jamás calculo a dónde voy a ir. Pero la vida, estando en Arcadia, estando bien, es verdad que Semana, tú estabas ahí, estaba comenzando una crisis que ya se veía venir. ¿Por qué? Porque a mí me pusieron a dirigir Arcadia, Semana Sostenible, Semana Educación, Soho, ya eso se volvió como, bueno, ¿y usted, un director para 5 revistas, esto qué es? Ya se veía que había algo, dirigía una editorial, lo cual me llenó de entusiasmo porque hice muchas cosas diversas y distintas, pero evidentemente algo estaba pasando, es decir, el hombre orquesta no existe y la gente poco a poco empezó a salir y empezaron a hacer despidos y empezó un primer momento de crisis profunda. Yo tenía una gratitud muy grande por esa empresa porque había comenzado allá en 2005 a hacer Arcadia, me fui unos años, volví. Pero en todo caso, alguien me dijo, oiga, usted no quiere ser director editorial de esa empresa que yo había criticado y que yo conocía y que sabía de sus evidentes vínculos con un proyecto político que para mí fue nefasto en el país, que fue el uribismo. Y sin embargo dije, bueno, voy a aceptar este reto por lo que dije antes. Si yo no soy capaz de vivir y de leer este país desde lugares distintos, pues me quedo siendo un sectario y un ortodoxo. Y eso no es un editor, eso no es alguien que quiere construir un camino pacífico en el país. Cuando yo llego ahí, lo que yo digo es precisamente lo que tú te estás preguntando. Hey, la única cosa que no puedo hacer es, aquí hay un programa ideológico de publicar libros, o podemos publicar el libro de Petro y el libro de Álvaro Uribe, la investigación A y la investigación B. Yo no me puedo poner a los que no me caen bien, no los puedo trancar, pero ustedes tampoco pueden trancar los otros, porque ese es un juego justo. Y en ese momento se abren las puertas y me dicen, no, vamos. Vamos, es que empezamos a hacer un catálogo, pues a mi modo de ver, y porque soy eso, un catálogo bastante amplio, abierto, que incluye autores de muchas tendencias, en todo caso, buenos libros. Y es lo que tratamos de construir durante los 5 años que estuve allí. El tema con el libro en cuestión, que es La Costa Nostra, el problema no es rechazar un libro. Yo creo que tú tienes el derecho a rechazarlo, incluso por motivos ideológicos, ¿cierto? Incluso si tú dices, no quiero andar ese camino ahora, como editor tienes el derecho a decir no, ¿sí? No quiero publicar el libro de, qué sé yo, de una biografía no autorizada de Maradona para estar en tu territorio de fútbol porque
lo maltrata, lo vuelve un adicto, en ese momento quizás Diego estaba mal y tú como editor dices, no, yo no le quiero hacer más daño a ese hombre. Y tienes todo el derecho. Lo que está mal es decir que sí, avanzar todo el proceso y cuando el libro está listo, entonces darte cuenta que ya no y decir una historia que no es verdad. Eso es lo que para mí está mal, porque tiene que ver cómo comenzamos esta conversación. Porque tú no puedes decir mentiras, tienes que aceptar entonces que te equivocaste e incluso en la puerta del horno decir, hey, no puedo sacar este libro porque me equivoqué. Y públicamente le dices a todo el mundo, hey, esta editorial siente que no puede publicar este libro en este momento. No podemos explicar mucho más, pero no lo vamos a hacer y damos la cara. Y quienes se equivocaron fuimos nosotros. No le puedes echar la culpa a quien firmó el contrato, acompañaste, editaste, diseñaste, imprimiste la invitación. No puedes culpar al débil. Eso es lo que está mal en el poder. Para salirte de un problema, decir, todo el problema fue de Joao, que fue el que firmó allá ese contrato en el ministerio, y pues yo me salvo, pero pobre Joao lo sacrificamos. Es contra eso que yo me he rebelado. Entonces, cuando eso se volvió así, pues yo tengo que irme porque, aunque no sabía para dónde, y duré 2 días desvelado, porque pues yo no soy un hombre de dinero, no tenía ni ahorros, pago pensiones con mi esposa, o sea, vivimos en arriendo, no somos personas, y pues ganaba muy buen sueldo, por supuesto, pero era un sueldo pues para vivir muy bien la vida, para nada más. Pues la decisión es difícil, pero la decisión es consecuente con algo que ya dije y es, yo no puedo vivir en la mentira, yo no puedo mirar a los ojos a mis amigos periodistas, a Laura, a María Jimena, con los que yo había trabajado y decir, no, es que la que se equivocó fue ella porque inventarme una historia para salvarme yo. Yo no podía, moralmente no podía. ¿Cómo le iba a decir ahora a un autor, quiero publicarte? Y ese autor de importancia seguramente, ¿qué me iba a decir? ¿Tú sí vas a poder hacer este libro? Porque de pronto se arrepienten. De pronto tú firmas un contrato y después dices que tú no querías hacer ese libro. Ese peso yo no lo podía cargar. Y liberé de toda responsabilidad a la empresa y les dije y les agradecí toda mi gratitud. Ustedes tienen derecho a tomar esa decisión. Yo tengo derecho a tomar mi decisión de una manera pacífica y tranquila. Y en este momento ustedes tomaron un camino y yo tomé otro. Y eso fue lo que hice y es de alguna manera pues lo que siento que me hizo cada vez más libre. Y lo que siento que me va a permitir crecer mejor con mis hijos y nunca tener que decirles, yo me hice una drible para ponerlo en el fútbol, hice una finta a quien le tocaba o metí el gol con la mano y ese va a ser... Hernán Sansón, escuchaste, ¿no? Metí el gol con la mano. Es un amigo que tenemos en común. Yo creo que a él le pesó en todo caso. Créanme, yo creo que moralmente él, Diego, se soñó muchas veces con ese momento porque una y otra vez se lo recordaban y no era fácil. Yo creo que uno sufre con esas cosas, así le digan pícaro, genio. Yo creo que ese tipo de mentiras a uno lo persiguen en la vida y yo no me siento bien con eso. Y yo creo que la gente pues tiene derecho a tomar sus propias decisiones y es dueña de sus propios miedos. Yo no le pediría a nadie que tomara una decisión conmigo, no se lo expedía a ninguna de las personas con las que trabajaba. Les dije, yo entiendo su decisión de quedarse acá, yo no era el editor del libro, yo era el director literario, pero los liberé de toda responsabilidad. Hoy no los culpo, creo que son estupendos editores, son gente que aprecio y que ha hecho un trabajo fantástico, pero evidentemente yo no podía cargar esa responsabilidad. Dentro de toda esta historia, ¿no? Muy de tu vida, dijiste algo que me quedó sonando y como tin, 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 y fue muy rápido, el nefasto proyecto de gobierno de Uribe, ¿sí? Es algo que piensas hoy, lo viviste, eres absolutamente contra lo que hizo Uribe, lo que es Uribe. ¿Qué rechazas de ese proyecto de gobierno Uribe que fue, pero sigue siendo, ¿no? Porque Uribe sigue estando ahí, detrás. Sí, rechazo
una idea del mundo, una idea que supuso que la única manera de pacificación del país era la paramilitarización del país. Y en ese sentido, el despojo, el desplazamiento comprobado, la masacre, la desaparición y el asesinato de hoy comprobada 6.402 muchachos pasados como botín de guerra. Eso para mí es el legado nefasto de un gobierno, porque eso como sociedad nos enseña entonces que para superar una crisis histórica, la teníamos, nadie puede negar que teníamos una realidad muy complicada con las FARC a finales de los años 90, nadie puede negar que desde los años 70 se produjo un cambio brutal en la sociedad colombiana porque la clase política y la clase alta del país fue connivente y se lucró y vivió del narcotráfico y lo permitió e hizo sus fortunas con ese dinero. Es así, no puede negarse eso. Esa sociedad de alguna manera fue entronizada en ese gobierno bajo la idea de que lo que se estaba era pacificando una sociedad. Una sociedad no se puede pacificar a bala, una sociedad no se puede pacificar usando la violencia contra otros, incluso cuando otros ejercen la violencia contra la sociedad. Porque si esa es la respuesta que tú le entregas a las nuevas generaciones, lo único que entregas entonces es un destino de más guerra. Cuando tú le dices, es que él está tirando piedra allá y él no tiene ese legítimo derecho, y a lo mejor no lo tiene, y la única manera de hacerlo es desaparecerlo, asesinándolo, perfilándolo, entonces lo que le estás diciendo a los que vienen detrás tuyo es que tú tendrías eventualmente ese derecho. Es contra eso que yo me rebelo, es contra, de alguna manera, ese momento de una clase política que a mi modo de ver se transformó en una especie de gran bloque que cooptó las instituciones, que produjo unos desequilibrios institucionales muy grandes, que admitió una reelección en un momento en donde eso no estaba en las cuentas de nadie, ese debate no existía, que cambió las reglas del juego, y yo creo que eso es un legado nefasto para una sociedad, es que tú puedas cambiar las reglas, que tú puedas desplazar gente, que tú puedas asesinar gente, que tú puedas exiliar gente, e incluso que tú puedas usar la violencia de género contra las mujeres, que es uno de los legados de ese momento. Eso es contra lo que me rebelo. Tengo gente amiga que estuvo en ese gobierno, tengo gente amiga que participó, tengo gente amiga que cree en ese gobierno y que creyó en ese gobierno. Quizás los límites de esos amigos que tengo es que se puede discutir sobre estas cosas y moralmente podemos ponernos a prueba sin discutirlo de manera, es que ustedes estaban en esto, y porque yo no soy uno de ustedes, yo soy parte de una sociedad, soy un ciudadano de esta sociedad. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Ahora, hay un odio mayor y hay una idea entonces de que uno tendría que acabar con eso. No, yo lo que tengo es preguntas, es por qué el país caminó hacia allá. Y la respuesta que me doy una y otra vez, he editado libros sobre eso, es que el cambio cultural, y por eso este ministerio me interesa tanto reivindicar una idea distinta de cultura, no solo la cultura en tanto prácticas artísticas, sino la cultura como eso que somos. Ese cambio cultural que se produjo en este país a partir de la emergencia del narcotráfico y esa connivencia entre clase política, narcotráfico, empresariado, grandes medios, nos llevó a un lugar realmente de despojo, de destierro de nosotros mismos. Nos convirtió en otros seres, nos cambió la cultura, nos cambió las aspiraciones, nos volvió una sociedad en donde el dinero es todo, en donde las cirugías lo son todo, en donde una suerte de violencia cotidiana que yo creo que no le hace bien a nadie y que exacerbó pues, las relaciones humanas. ¿Qué nos deja esa sociedad? Incluso es paradójico, un clasismo aún mayor, un racismo aún mayor, siendo gente popular la que cooptó esos espacios, porque finalmente Pablo Escobar era un muchacho de un barrio, ¿cierto? Rodríguez Gacha era un señor de un pueblo, los Grajales y esos eran de pueblos del Valle. Lo paradójico es que incluso produjo un clasismo aún mayor, un clasismo que ya no tiene que ver solo con la clase, sino con la acumulación. Y cuando uno
basa su vida en tener más que los demás y eso se vuelve la manera de diferenciarse de otros, lo que creas es unas violencias de una profundidad y de una duración que aún las vivimos. Eso es dramático. La clase media en Colombia es una clase que fue arrastrada por esos valores, que fue arrastrada por esos mundos, que lo que quiere en el fondo es tener esas cosas, esos apartamentos, esas maneras de ser, esas formas. Y yo lo que critico ahí no es tanto que a uno le gusten unas cosas u otras, lo que critico ahí es que uno solo tenga una posibilidad y una meta de llegar en la vida y es acumular. Yo creo que si no nos bajamos de ahí como seres humanos, va a ser muy difícil que este país cambie, porque yo creo que tenemos es que reconciliarnos en otros lugares y ese lugar tiene que tener generosidad, tiene que tener sentido de entendimiento por esos otros con los cuales muchas veces no vamos a estar, por supuesto, de acuerdo. Ministro Juan David, tú hablas mucho del acúmulo de riquezas. Pues yo tengo, hay unos ideales más de izquierda, pero no soy ciego. O sea, a mí me puede gustar, por ejemplo, Lula, sí, pero a mí puede no gustarme lo que está haciendo Maduro. Maduro está acumulando riquezas. Maduro gana unas elecciones nuevamente en el que hay todas las controversias del mundo de que, juepucha, no es transparente. En tu cabeza, como un hombre tan estudiado, tan inteligente, pero con el gobierno Petro, pero quiero saber de ti personalmente, ¿qué significa hoy Maduro para la izquierda latinoamericana? ¿Es una vergüenza? ¿Es algo que tenemos que respetar? ¿Es algo que yo puedo ser Lula y puedo no ser Maduro? Eso me hace... ¿Qué piensas tú? Voy a ser sincero y voy a eludir la pregunta porque personalmente, si la contesto personalmente, evidentemente va a ser leída políticamente por lo que dije antes y en todo caso, estando aquí como un ciudadano, represento un gobierno que ha tenido que tener una prudencia que quisiera explicar y por eso eludo la pregunta. La prudencia se debe a que es nuestro vecino inmediato, es un país con el que compartimos una frontera y el presidente de alguna manera ha tenido, junto a Lula, tu presidente, el presidente de ustedes dos, una posición de intentar conciliar hoy una solución para ese problema. Si yo emito un juicio, evidentemente voy a causar un problema que no quiero causarle a nadie. Ahora bien, ¿qué es la izquierda hoy? Esa es una pregunta distinta. Yo creo que la izquierda hoy, hay un historiador que me gusta mucho que se llama Enzo Traverso, italiano, que dice que la izquierda lo que tiene que superar es cierta melancolía a lo que la condenaron. La izquierda no es el Gulag, la izquierda no es solamente el totalitarismo soviético, la izquierda no es solo la hoz y el martillo, la izquierda es una idea del mundo que también guarda esperanzas, que guarda momentos bellos, que guarda movimientos dignos de liberación nacional, luchas como las luchas feministas, las luchas antirracistas de todo el movimiento de la Unidad Africana, por ejemplo. Muchos intelectuales que han pensado el mundo desde ese lugar. Entonces, seguir reduciendo a la izquierda a ese lugar del totalitarismo creo que es una equivocación. Yo creo que hay un progresismo y hay varias gradaciones de la izquierda hoy, pero en todo caso sí creo que hay unas izquierdas, no hay una sola izquierda hoy. Seguir viendo el mundo en esos términos, en los términos, insisto, de antes del 89, es equivocarse, seguir creyendo que hay dos bloques. No hay dos bloques, hay muchos bloques distintos, incluso dentro de las izquierdas progresistas hay muchas contradicciones, porque tú puedes ser muy progre, pero eres machista, puedes ser muy progre, pero no estás dispuesto a tolerar el tema trans, ¿cierto? Que las mujeres trans compitan, por ejemplo, en términos deportivos, entonces te llaman TERF. Entonces estamos en un momento de complejidades en donde nuestro propio lugar en el mundo se pone en cuestión todo el tiempo. Yo creo que hoy ser de izquierda es vivir en la incertidumbre y conceder que no tenemos respuestas para todo. Me parece que la posición contraria, que yo la llamaría más de derecha, siempre tiene respuestas para todo. Y yo creería o quisiera creer
que este mundo, como lo dice un gran geógrafo francés que se llama Bruno Latour, necesita de una conciencia distinta. Y esa conciencia es vivir en la incertidumbre constante. ¿Por qué? Porque es lo que nos está imponiendo una realidad. Después de una pandemia como la que vivimos, en donde creímos que nos iba a cambiar la vida y nos íbamos a volver mejores, y nada de eso ocurre, volvemos a lo mismo. Yo creo que eso tiene que hacernos preguntarnos cosas, y creo que ahí está un poco la posición de la izquierda en la que yo creo. Es una izquierda que duda, es una izquierda que tiene que volver a entender que muchas de las cosas que dijo ya no valen para el momento actual, que no es lo mismo, el cambio económico no es igual a lo que proponía Marx en su momento, o a lo que proponían, digamos, los grandes teóricos de los 30 o 40 o 50 del siglo pasado, que hay un capitalismo en el que vivimos y no lo puedes negar. ¿Cómo transas con ese capitalismo? ¿Cómo vuelves ese sistema más humano? Porque lo contrario, en el fondo, es inviable. Está demostrado, quiero decir. ¿Hay otras formas de vivir hoy? Yo sí creo. Y entonces creo, y esa sería mi respuesta mucho más amplia, creo en una izquierda humanista, creo en un progresismo humanista que ponga al ser humano como el centro de su acción política y el centro de la acción política del ser humano en cuanto un ser biocultural, es decir, un ser relacionado con la naturaleza, no el ser humano que cuida y atiende la naturaleza, sino que es parte de ella y tiene que entender las relaciones y volverlas a pensar. Ahora, también creo que es válido que estos problemas se discutan de una manera más desapasionada y no entremos todo el tiempo en estas lógicas bipolares en donde hay que tomar partido todo el tiempo en la vida cotidiana. Ya saliéndome de la pregunta anterior, es a lo que nos han obligado las redes sociales: o estás en un lado o estás en otro, o respondes a esto o te quedas callado, o retuiteas o no retuiteas, o dices like o no dices like. Ya en todas esas acciones hay una suerte de toma de posición y te están obligando a tomar posición todo el tiempo. Si no respondes de una manera, eres de esa otra porque ya no estás respondiendo de esta. Y yo creo que eso es equivocado, porque somos seres profundamente complejos, contradictorios. No vamos a poder, ninguno de nosotros aguantaría un examen moral por completo. Tenemos fallas morales, nos equivocamos, en algún momento nos vamos a colar, si quieren, como un ejemplo más escolar. Incluso a pesar de nuestra propia autoexamen de conciencia, en algún momento nos vamos a equivocar. Lo verdaderamente importante, me parece, ahí es darse cuenta de eso, de esa falla en la que constantemente estamos viviendo. Pero sabes que hasta en eso eres muy, sigues la línea que has establecido para ti y nos has dicho cuál es para tu vida, hasta en esta respuesta, y la voy a robar, pero para mi vida. ¿Alguna pregunta, algún día uno siempre se siente con, no, o tengo que responder, o mucha gente hace de pronto lo que no, responde otra cosa completamente distinta, pero me encantó voy a eludir la pregunta, porque ahí mismo tú ya estás diciendo, lo estoy haciendo, voy a eludir la pregunta. Él no está yendo por otro lado, él no está, no, es una decisión, voy a eludir la pregunta por obvias razones, lo entiendo completamente. Fuiste por otro lado, respondiste lo que me parece también súper sensato. Y me dice mucho de ti, de verdad, me parece que todo lo que has dicho hasta ahora, y hemos hablado ya un buen rato, en esa pregunta complicadísima que hizo mi hermano, buenísima, además me encantó tu respuesta, siendo yo más de derecha, ¿no? Porque yo sí soy muy de derecha. Ahora, lo que decía mi hermano en su momento, soy muy de derecha, pero soy de hablar, puedo escuchar el de izquierda, puedo hablar 5 horas, soy muy de escuchar, hablar y aceptar. Desde que eres ministro, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Tú has cambiado, no sé, el día a día? ¿Te has sentido con más poder? Porque el ser ministro fue pucha, es que después de presidente están los ministros, estás ahí, tienes mucho poder. ¿Qué ha cambiado en tu vida, en tu ser? ¿Sientes que has cambiado algo? Sí, negarlo sería absurdo. Uno sí cambia cosas, cambia. A pesar de que uno esté todo el tiempo poniéndose pruebas y diciendo, hey, no, en todo caso, pues es un lugar de autoridad, es un lugar de poder, sin duda. Y eso evidentemente te llena de cierta adrenalina y de ciertas ideas que eres capaz un poco de... He intentado, diría que he cambiado en cosas, por supuesto, que he cambiado en las maneras, digamos, de actuar un poco más decididamente,
pero también podría decir en lo que no he cambiado, en lo que me he resistido a cambiar, que creo que es una pregunta muy interesante para quienes estamos aquí. Lo que no he permitido cambiar es, por ejemplo, mis espacios íntimos, buscarlos una y otra vez con mis hijos. Tengo un hijo pequeño, no quiero escudarme en esto para no estar con él y decir, no, es que esto es, tengo que tener el tiempo. A mí me gusta mucho pensar en los escritores para esto, porque entonces cuando uno habla con escritores que están tratando de hacer una obra y están autosaboteándose todo el tiempo, es que no tengo tiempo. Cuando tú tienes una vocación, tú sacas el tiempo. Julio Cortázar llegó a trabajar en la UNESCO, al edificio de la UNESCO a París, en el año 51, creo, después de un largo viaje en barco, y llegó a cargar cajas. Todo el día cargaba cajas. Cortázar era un hombre inmenso, era un hombre fuerte, y salía rendido a las 10 de la noche a cargar cajas, y lo que hacía era sentarse a escribir. Y él en una entrevista dijo, el problema mío no era la supervivencia de cargar esas cajas, el problema mío era la supervivencia de escribir cada noche. Yo cargaba esas cajas porque en el fondo sabía que iba a llegar a escribir y que necesitaba escribir. En ese sentido, este trabajo que yo estoy haciendo, en el fondo me llena es de esa emoción de que quiero cargar cajas porque siento que este es un momento muy importante para hacer lo que tengo que hacer, pero eso no quiere decir abandonar lo que yo soy. ¿Qué soy? Bueno, soy alguien que tiene 2 hijos, que tiene una esposa, como lo he dicho varias veces, que ya no tiene tantos amigos, pero porque tampoco los he tenido en abundancia en la vida, que ya no sale de noche porque dejé de salir hace mucho tiempo, que hace deporte hace muy poco porque pensamos con mi esposa en que había que cambiar la vida y había que ponerse a hacer deporte y había que comer bien, que amo la idea de cambiar, que me parece que es fascinante cambiar de ideas, que es fascinante cambiar el rumbo, que es fascinante ponerse, no sé si retos, pero sí pruebas en la vida, porque creo que la vida vivida de una manera consciente es verdaderamente rica. Lo contrario es verla pasar, y como ustedes lo dijeron, hay un momento en que uno comprende que si se dedica a ello va a ser demasiado tarde cuando abra los ojos y diga, esto era, ya acabó. Tengo 2 preguntas, ministro Juan. Hay 2 productos de este Ministerio de Culturas. Hay un podcast que se llama Conversación Pendiente, que está acá también, y esta revista que me parece lo máximo para la gente que le gusta, se llama Gaceta. ¿Me puedes comentar un poco sobre estos 2 productos? Esta revista que no levanta banderas, es muy tu estilo Arcadia, que es, no estoy hablando bien del gobierno, estoy hablando bien de la cultura, de las artes. ¿Ok? Uno ve esto y no piensa que es de cultura inyectada en la vena. Cuéntame un poco de Gaceta y del podcast de ustedes, por favor. Gaceta es un proyecto de revista que recupera una vieja idea. Eso a mí me gusta hacerlo, me gusta entender que somos parte de un río del tiempo, que nosotros no venimos a fundarlo todo. El mundo adánico es una mentira. Por eso muchas veces la gestión pública termina fracasando, porque uno cree que tiene que hacerlo todo de nuevo, sin reconocer muchas cosas que han sido muy importantes en este país. Una de ellas fue Gaceta. Cuando yo era niño, en los años 80, mi papá llegaba con unas revistas de este tamaño, pero primero eran más pequeñas, que yo vi toda mi vida en mi casa, así como vi Semana, él también leía Semana, también leía Gaceta. Es una revista que nació en el año 76 en Colombia. Y era una revista cultural, una de las primeras revistas culturales que hubo en Colombia con un diseño más grande. Antes hubo otras como Mito, como Eco, que eran revistas más tamaño libro. Pero esta revista es con un despliegue visual distinto, pues es una revista con la que yo crecí. Después tuvo una segunda etapa a finales de los años 80, una revista muy grande, enorme, era una revista así de grande. La segunda etapa de Gaceta con la que yo crecí como adolescente. En esa revista leí cosas fascinantes que me abrieron mi camino como editor, como escritor, como periodista, como por ejemplo los textos de Víctor Gaviria, que en ese momento, en el año 89, acaba de terminar Rodrigo de No Futuro, que es una película que a mi modo de ver explica muchas de las cosas de las que hemos hablado esta noche aquí en el podcast,
Y es ese cambio cultural que ocurre en los jóvenes en este país, en los jóvenes de las barriadas, en los jóvenes que a los 12 años estaban asesinando gente por unos centavos, porque en eso los convirtió un sistema macabro como el narcotráfico, la mafia y la política en Colombia. Y entonces, al llegar aquí al ministerio, dije, bueno, tenemos que hacer una revista, pero puede ser una revista que yo no leería. ¿Cuál revista no leeríamos ninguno de nosotros? La gente con la que trabajo mucha viene, con la que he conversado toda mi vida o buena parte de este siglo, pues uno no leería una revista de propaganda institucional, así sea una propaganda fantástica, con la que esté de acuerdo. No me interesa leer eso. Entonces, en la ausencia del periodismo cultural hoy en Colombia, pues un ministerio tiene que proponer horizontes para un periodismo cultural. ¿Bajo qué premisa? No seremos entonces una revista de propaganda, no seremos una revista de difusión de nuestros programas de gobierno, seremos una revista que dé la idea de lo que puede ser entonces un gobierno de izquierda y un gobierno que cree en la cultura. ¿Y qué es creer en la cultura? Abrir las posibilidades para que muchas voces confluyan ahí y cuenten una historia. Ojo, esto tiene política detrás, eso tiene una idea del mundo, como la tenía Arcadia, como la tenía Semana, seguir creyendo que los medios eran una suerte de entidades impolutas antes de que llegaran los empresarios que representaban unos valores muy ecuánimes, es mentir. Es dramático, sí, que los medios en su totalidad sean de empresarios hoy. Es dramático porque así como hay empresarios dueños del Post como esos que dejan supuestamente abiertas las líneas editoriales, hay otros que absolutamente las cierran, como es el caso de Fox News, para referirnos a ejemplos de Estados Unidos. Entonces esa es la Gaceta, y las conversaciones pendientes es otra de esas viejas ideas, y creo que ha tenido que ver con esta conversación, y es cuáles son esas conversaciones que no hemos querido dar en este país por miedo. No solo las grandes, no solo las de oponer de izquierda a derecha, pues sí, está bien. Pero hay conversaciones que no hemos querido dar. Hay conversaciones con hermanos que no hemos querido dar, hay conversaciones sobre nuestra infancia que no hemos querido dar, hay conversaciones sobre esas deudas históricas que no hemos querido dar, sobre lo que está pasando con los medios, en fin. Entonces, de alguna manera es un formato que invita primero a que no sea un formato de un ministerio ni tenga propietarios. Es un formato que quiere invitar a la gente a que empecemos a hacer eso que ustedes están. Esta es una conversación pendiente. Este es un espacio para conversaciones pendientes que ustedes tienen, que ustedes quieren proponer a quienes sientan acá. Por alguna razón lo hacen, por alguna razón eligen a quien eligen, porque les permite a lo mejor resolver esos pendientes que tienen invitado o invitada tras invitada. Hicimos una conversación pendiente, por ejemplo, sobre discusión sobre los objetos del M-19 que estábamos considerando o que consideramos, algunos de ellos patrimonio. Elena Urán, víctima del Palacio de Justicia porque a su padre lo asesinaron allí. El ejército, al sacarlo a la Casa del Florero, lo asesinó y lo volvió a entrar como víctima, como asesinado al palacio. Protestó, dijo, porque están haciendo esto, están glorificando algo. Entonces, ¿vamos a concluir que la vida es una imposibilidad de conversar, o vamos a conversar incluso para no llegar a acuerdos y decir, bueno, mire, por lo menos pasamos 2 horas o una hora larga y pudimos hablar? ¿Y qué quedó de esto? Pues un buen recuerdo, sí, y a lo mejor no nos volvemos a ver, pero pudimos hablar, pudimos encontrarnos y seguir la vida. Y el tiempo se nos va yendo, pero yo sí tengo un tema pendiente, que es muy de lo mío, de lo que trabajo hace más de 20 años, que es la televisión, ¿no? Y en RTBC llegó una persona muy importante para Petro, que es Holman, que tiene un estilo muy definido hace muchísimos años de manejar la estructura de la televisión, de su televisión. Pero ahí quisiera saber cómo es esa relación del ministro, ¿no? De las culturas, artes y saberes, con RTBC, ¿no? La televisión, por ahí se transmite toda la cultura para la gente. La televisión es un cuarto poder, así como la radio, así como los libros que estás hablando. Pero quisiera saber hasta qué punto, bueno, primero, ¿cómo te llevas con él? ¿No? Él es un hombre poderoso en ese tema, está ahí, es muy fuerte. Tú tienes injerencia en RTBC, él es un hombre que habla normalmente, eso es de él, tú te metes ahí.
¿Hay mucha cultura hoy en RTBC para ti desde tu punto de vista como ministro? La televisión pública es un viejo debate en la conversación de los estados. ¿En qué se convierte la televisión pública? Se cita mucho el ejemplo inglés, por ejemplo. Entonces, ¿la BBC qué es? ¿Es un órgano de los gobiernos o es un patrimonio del Estado produciendo televisión? Yo les diría que en el fondo ninguna de las dos visiones es tan correcta por lo que acabo de decir antes. En todo caso, siempre se filtra cuando tú eliges que Joao va a estar allá y no tú, Joaquín, estás eligiendo una mirada, estás diciendo esto me interesa más que esto. No tiene que ser opuestos. Esta vía me interesa más que esta vía. Entonces, yo creo que la televisión pública tiene que cumplir una función sin duda cultural. Eso es para mí tendría que ser una premisa y lo es. Yo creo que hay un momento de cultura, de investigación, de periodismo. La tradición de Holman ha sido una tradición de periodismo investigativo. Esa es una línea y lo pusieron ahí por eso. Él ha hecho Contravía, hizo el noticiero AMPM. Es un hombre de alguna manera que ha contestado el poder desde la investigación periodística y eso realmente lo ha hecho muy bien y de manera muy encomiable y valiente. Y obviamente su agenda es mucho más periodística, como ya fue en Canal Capital cuando fue alcalde Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí se está mostrando y se está dando una idea de lo que es el mundo para alguien que dirige un programa, como el que dirige la revista o como un canal, perdón. Mis relaciones son muy buenas, mis relaciones son, por supuesto, que, por ejemplo, vamos a tener este espacio de conversaciones pendientes allí. Uno quisiera hacer mucho más en un gobierno, no solo con la televisión pública, con muchos otros sectores, que es una de mis afanes todos los días. Hagamos cosas con otros, relacionémonos con otros. Pero quizás nadie comprende, y eso es lo que yo he venido a comprender, la dimensión de lo que es un gobierno, la institucionalidad, la cantidad de cosas, de demandas en el sentido de peticiones, de urgencias, de inercias, que a veces lo que conviene es decir, parar y decir, ¿qué voy a ser capaz de hacer yo en este lugar? Porque si quieres hacerlo todo, si quieres hacer televisión y cambiar el mundo por acá y cambiar el mundo por allá, en el fondo terminas haciendo nada. Yo creo que en el fondo, si ustedes me dijeran, bueno, ¿y usted qué haría? Yo lo que les diría es, habrá que decidir en algún momento de menos tensión. Esto es un cambio incontestable. Algunos dirán que es para mal, otros que es para bien, pero aquí hay un cambio de paradigma en el país. Hacia donde yo orientaría la discusión o la conversación pendiente sobre la televisión pública es qué queremos como sociedad que sea esa televisión pública y entonces habrá que tener un debate distinto porque quizás pueda ser una televisión más de Estado que de gobierno. Pero es un asunto complejo, como les digo, porque todos los gobiernos en todos lados la televisión pública la han usado también para sus propias causas. Bueno, tenemos que terminar. Nos pasamos ahí. ¿Quisieras dejar para esta cámara, para terminar, ministro, algo que quieras decir de Si Se Podcast para tus hijos, para los colombianos en general? Esta es tu cámara. Sobre Si Se Puede en Colombia. Si se puede, sí se puede. Yo creo que sí se puede, siempre se puede. Incluso cuando no se puede, hay un mensaje de que se podrá por otro lado, de que hay otra ruta. No podemos ser tan deterministas, tan obcecados, tan tercos. Y en el fondo tan patriarcales. Este mundo masculino ha causado mucho daño, este mundo en donde alguien quiere ser mejor que otros, competir con otros, ser más fuerte que otros y no cuidar de otros nos ha hecho daño. A veces no poder también es una forma de poder, a veces no usar el poder es una forma de poder. Entonces yo creo que siempre se puede, pero no siempre para lo que queremos. Y yo quisiera cerrar diciendo eso, ojalá siempre se pueda para otros, para los demás. Nosotros somos pasajeros, vamos a pasar y hay que entender que en la vida uno tiene que dejarle algo a alguien. Para eso se puede, para dejar cosas bellas, como alguien nos dejó esta gaceta, como alguien les dejó a ustedes este amor por el periodismo, por la comunicación, por la conversación. Eso fue algo que alguien puso en ustedes y eso creo que es poder es dejar algo. Perfecto. Ministro, muchas gracias. Un placer escucharte, tenerte. Esperemos que aceptes otras invitaciones, seguir hablando mucho de cultura. Hay 1 millón de cosas más por hablar.
pero de verdad qué delicia escucharte y saber que estás ahí enfrente de la lucha de algo tan importante para el país como es lo que tienes en tus manos, que es un trabajo bravo. Al contrario, mil gracias a los dos de verdad. Ministro Juan David Correa, te voy a pedir un abrazo. Al final siempre pido un abrazo a nuestros Claro. invitados. Muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo. Alegría. CICE Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, CICE Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. CICE Podcast, porque todo es posible.